A continuación, hablaremos respecto a las características del sistema Pensus Organizador de XML versión 2.0, el cual permite descargar sus comprobantes de la página del SAT, obtenerlos por medio de correos electrónicos de manera automática, o bien organizar la carpeta de sus archivos XML con todos los archivos que ha recopilado durante años. Ahora todo esto quedará organizado de una forma más sencilla y automática. Si su empresa se cuestiona si tiene el 100% de sus archivos XML de las operaciones de compras, gastos, inversiones, ventas, debidamente resguardados o almacenados, si el proceso de recepción de correos electrónicos, desempacado de archivos zip, XML, PDF en su disco duro es un proceso que le toma demasiado tiempo todos los días y además, una vez que se obtienen esos archivos, no quedan resguardados en la regla de comercio electrónico según la norma 151, entonces podría pensar que es conveniente en su empresa destinar a un auxiliar contable para que durante varias horas al día esté recopilando y almacenando toda esta información. De otra forma, también tenemos la necesidad de recibir los XML de diferentes razones sociales y acomodarlos cada uno según la empresa que corresponda. Por otro lado, muchas veces usted se pregunta si tiene la visión rápida de sus comprobantes para poder localizar todas las facturas de un cliente, todas las facturas de un proveedor. Si estos fueran algunos de los cuestionamientos que tiene en su empresa, nuestra propuesta va a ser de gran utilidad para usted. Se tiene que establecer para el funcionamiento apropiado de este sistema una o varias cuentas de correo XMLs, con la idea de que en cada uno de sus correos electrónicos usted reciba tanto comprobantes emitidos como recibidos. Se pueden descargar del SAT de una forma muy sencilla todos sus comprobantes, y usted ya solo se dedicará a ver cómo se organizan y quedan de una manera práctica para que después los pueda utilizar con diferentes fines. Uno de ellos siendo la descarga, por ejemplo, a Compaqui en el almacén digital. Veamos un ejemplo de cómo funciona este proceso. En primer lugar, ingresemos a la opción de proceso para verificar la descarga de comprobantes desde la página del SAT. Este proceso nos solicitará que ingresemos, por un lado, el RFC de la compañía, la clave CIEC y lo que viene siendo los caracteres CAPTCHA. También se podría ingresar por medio de firma electrónica, por medio de la FIEL, y podemos descargar, una vez que ingresamos al sistema, podemos ingresar tanto los emitidos como los recibidos. Vamos a descargar para efectos de este ejemplo todos los comprobantes del mes de abril del año 2017. Una vez que seleccionamos el año, el tipo, el mes, el día, vamos a presionar el botón que dice Buscar comprobantes. Presionando este botón, veremos a continuación la lista de todos los comprobantes que se encuentran en la página del SAT. A continuación, presionemos el botón de Descargar para que podamos ver cómo se van a ir descargando cada uno de los comprobantes seleccionados a nuestra carpeta en el disco duro de la computadora. Una vez concluido el proceso de descarga, podremos observar que en la carpeta de descargas de nuestra computadora tenemos precisamente la cantidad de archivos que han sido descargados de la página del SAT. Una vez concluida la descarga, podremos observar que en nuestra carpeta seleccionada del sistema, en donde la configuramos previamente en los parámetros del sistema para almacenar la información de nuestros comprobantes, quedan almacenados todos y cada uno de los archivos que fueron descargados de la página del SAT. Adicionalmente, podríamos regresar a la sección de comprobantes, buscar ahora los recibidos, obtenerlos también por rangos de fecha. Vamos a seleccionar para efectos de este ejemplo del 1 de abril al 12 de abril, día de hoy. Seleccionamos la opción Buscar. Aquí ya nos aparecen los respectivos comprobantes que hemos elaborado. Y presionamos el botón de descarga. De igual forma, entonces nosotros podríamos estar seleccionando la opción de descarga, buscando ya sea por fecha, por folio, cuáles son los comprobantes que nos interesa descargar, tanto emitidos como recibidos. Una vez que los seleccionamos, presionamos el botón de descargar y al terminar, vamos a cerrar sesión presionando el botón de salir.
Cerramos esta ventana para concluir esta operación y vemos que en la carpeta que nosotros seleccionamos se encuentran todos los comprobantes con el nombre del UUID de nuestros comprobantes fiscales digitales. A partir de aquí, vamos a hacer que el sistema los organice. Tenemos adicionalmente la opción de descargar nuestros comprobantes por medio de cuentas de correo electrónico, mismas cuentas que son configurables y podemos establecer cuentas ya sea de Gmail, Outlook, Yahoo o correos personalizados, mismos que van a quedar registrados en nuestro sistema, definiendo sus puertos, su servidor, si utilizan cifrado SSL y qué queremos hacer con aquellos comprobantes que han sido descargados, con aquellos correos que han sido descargados. Podríamos decirles que los borren, vamos a identificar dos tipos de correos. Los correos no procesados serán aquellos correos que contienen información que no corresponde a una factura o un comprobante electrónico. Los sí procesados serían aquellos comprobantes que se encuentran, aquellos correos electrónicos que contienen un comprobante fiscal digital. En la sección de ordenamiento vamos a establecer los métodos de ordenamiento que queremos manejar. En este caso, vamos a ver dos tipos de ordenamiento. Uno muy sencillo para el contador que va a ordenar nuestros comprobantes por empresa, por año, por tipo, que sería ingresos, egresos o traslado, y mes. Adicionalmente, estableceremos que esta regla se cumpla siempre que la condición del receptor sea un determinado RFC de interés. A continuación, veamos ahora con la norma 151. La norma 151 va a generarnos un almacén ordenada la información por año, tipo, mes y día. Una vez que los XMLs y los comprobantes son procesados, podemos pedirle si queremos que nos iguale el nombre del PDF al nombre del XML cuando esto sea posible. Es decir, cuando en un correo electrónico tengamos los dos archivos con nombres distintos, el nombre del PDF será igualado al XML. Después, podríamos optar por renombrar los archivos XML y PDF de una forma muy sencilla, que con el simple hecho de ver el nombre del archivo podamos tener algo de información de qué se trata. La recomendación es que utilicemos el RFC del emisor, _ serie y folio del comprobante, _ y el UUID. Adicionalmente, podemos seleccionar si esta regla la queremos aplicar tanto para archivos XML como para PDFs o ambos, y además si queremos que sean borrados dentro de nuestra carpeta temporal o no sean borrados. La recomendación es que sean borrados cuando ya no tengamos más reglas que aplicarle a lo que hayamos recibido en nuestro almacén o nuestra carpeta temporal. De esta forma, ustedes pueden establecer toda la cantidad de reglas de ordenamiento que quieran establecer tanto para comprobantes emitidos y recibidos. A partir de que tenemos ya nuestros comprobantes en la carpeta temporal y ejecutamos nuestro proceso de ordenamiento, veremos que el sistema inicia a trabajar, descarga correos electrónicos e inicia a procesar los archivos que se encuentran en nuestra carpeta temporal. Como resultado, podemos ver que los archivos simplemente van siendo renombrados o van siendo reubicados, modificándose la cantidad de archivos que estén revisándose en esta búsqueda, y vemos que ya aparecen como lo solicitamos con el RFC, bueno, no todos porque se están procesando, pero son RFC del emisor, _ serie y folio del comprobante y _ UUID. De igual forma, aquí estamos viendo que algunos archivos sí cuentan con su pareja correspondiente PDF, otros no lo tienen. Los que lo tienen en este caso son aquellos que nos están llegando por correo electrónico y están siendo ordenados directamente en el sistema. Aquellos que no lo tienen es porque fueron única y exclusivamente descargados de la página del SAT y en este momento están siendo reprocesados. A partir de aquí, vemos que la carpeta se limpia completamente cuando el proceso quedó concluido. Y esto nos va a dar por resultado que quedan las carpetas organizadas de acuerdo a la regla que establecimos. Es decir, podemos manejar varias empresas, en este caso veríamos el RFC de una o de otra empresa. Después están por año, si tiene mucha historia, sus archivos simplemente se van a ordenar sin importar el año o la antigüedad que sean. Después vemos el tipo de comprobante, si es ingreso o egreso, y a partir del tipo de comprobante el mes y el día. Recordemos que nosotros seleccionamos, en este caso, un almacén que es una carpeta con la norma 151 que ordena los comprobantes como año, tipo, mes y día. A partir de aquí, estamos viendo que esta carpeta incluso es una carpeta de Dropbox.
Si esta carpeta yo la comparto con contadores, con colaboradores de mi empresa, voy a poder tener un almacén digital automatizado y compartido. A partir de que tenemos nuestros comprobantes ya descargados, en este momento podríamos obtener información como reportes, por ejemplo, de nuestros propios comprobantes. Los reportes que actualmente tenemos disponibles son anexo de los comprobantes emitidos, un reporte de auxiliares de comprobantes emitidos, también un anexo de comprobantes recibidos y un reporte de auxiliar de comprobantes recibidos. Antes de entrar al detalle, veamos cómo se despliegan cada uno de estos comprobantes en lo que viene siendo nuestro visor de comprobantes digitales. El visor me permite ubicar cada uno de los comprobantes en función a la información del proveedor, el emisor. Puedo ordenarlos ya sea por nombre o por fecha. Podría buscar tanto los emitidos como los recibidos. Y vamos a suponer que tenemos un interés en particular. Hablando de una compañía que todo el mundo conocemos, Radiomóvil Dipsa, que es Telcel. Si yo le doy un doble clic a esta, vemos los comprobantes que tenemos en este rango de fechas. Sin embargo, si yo quisiera, por ejemplo, conocer todas las facturas de Radiomóvil Dipsa del año o de Telcel del año, le doy un clic a la sugerencia de fechas del 1 de enero al 30 de abril y vamos a ver la lista de todos y cada uno de los comprobantes que tenemos de esta empresa. Adicionalmente, podríamos seleccionar cualquiera de ellos y a partir de ahí presionar el botón de PDF. Esto me permitirá visualizar el comprobante original PDF o la representación impresa original siempre y cuando la hubiera recibido por parte de mi proveedor. Podría ver el respectivo XML. En este caso, se abrirá el programa que tenga establecido por omisión dentro de mi computadora para la visualización de XMLs. Para efectos de este ejemplo, estamos viendo un programa llamado XML Marker que me permite visualizar por estructura lo que sería el contenido de mi XML. Vemos información general del comprobante, totales, emisor, domicilio fiscal del emisor, receptor, los conceptos, etc. Adicionalmente, yo podría solicitarle que me ubique dentro de la ruta donde se encuentran esos archivos. De acuerdo a la norma de ordenamiento que establecimos, vemos que es en mi carpeta de comprobantes, según la norma 151, por empresa, año 2017, tipo de comprobante para mi empresa, egreso, el mes de enero, día número 7. Y aquí estamos viendo la ruta donde se encuentran todos aquellos comprobantes que yo estoy consultando en particular. Adicionalmente, podríamos visualizar algún otro tipo de comprobante simplemente borrando lo que viene siendo nuestro RFC de interés o seleccionando algún otro RFC, por ejemplo, tienda Soriana. Estamos viendo los comprobantes del ejercicio actual. ¿Sí? Vamos a ver el periodo actual y en este caso vamos a visualizar lo que sería el comprobante o la representación impresa de ese comprobante en particular. Bien, aquí está el comprobante original de nuestro proveedor, el cual recibimos por correo electrónico. Recordemos que tenemos entonces comprobantes y sus representaciones impresas que fueron enviadas por correo electrónico. Ahora, ¿qué sucede si yo sé que existen algunos comprobantes que no me fueron emitidos sus respectivos representaciones impresas? Podríamos ubicar, por ejemplo, vamos a ver en este caso, yo sé que de Banco Santander no nos va a llegar la representación impresa, solo nos llega el XML. Si yo quisiera visualizar la representación impresa, me dice que el comprobante seleccionado no tiene una representación impresa. Me pregunta si deseo visualizarlo. Tenemos un generador de PDFs individual o general. El individual, cuando yo selecciono un comprobante, lo quiero ver y no se encuentra su respectivo PDF, me va a preguntar si lo deseo visualizar. Existen hasta 14 formatos para poder generar el PDF correspondiente. En esta sección podemos ver el ejemplo del PDF. Este sería un ejemplo de esta representación. Estamos hablando, por ejemplo, del documento número 13. Si yo quisiera visualizar el documento número o formato número 14,
Vuelvo a visualizarlo y vemos aquí el formato número 14. De igual forma podría seleccionar cada uno de los formatos que tiene el sistema para ver cuál es el que me gusta y ese es el que dejaríamos para la generación de esta representación impresa. Una vez que le damos a aceptar, se genera el comprobante y entonces podríamos visualizar directamente el comprobante y su información. Vemos que se trata de una cuota simplificada, sus importes, IVA total, etcétera, y ya tenemos el comprobante o la representación PDF de nuestro comprobante fiscal digital. De igual forma podríamos visualizar de ese archivo en particular el XML, o podríamos irnos a la carpeta para encontrar el contenido o ver qué otros archivos tenemos en este caso dentro del ejercicio 2017, el mes de abril, día 3. Una vez que estamos visualizando nuestros diferentes comprobantes, podríamos ver un reporte en formato de anexo de nuestros comprobantes fiscales, en este caso del mes correspondiente. A partir de este anexo, yo podría darle un doble clic, en este caso, a uno de mis proveedores y vería el detalle de la fecha de cada uno de mis comprobantes, la serie y el folio del comprobante, el tipo de comprobante, el subtotal, el IVA y en caso que tuviera retenciones, el total del comprobante, y así con cada uno de mis respectivos comprobantes que pudieron haberme aparecido dentro del sistema. Bien, una vez que yo visualizo mis comprobantes, también tengo la opción, por medio del visor, de hacer una búsqueda, una exportación hacia Excel. Esta exportación hacia Excel me va a permitir esta vista que estoy teniendo yo aquí en pantalla, enviarla directamente a un archivo, el cual me va a facilitar lo que sería la consulta de la información. Por ejemplo, nosotros estaríamos viendo ya un archivo. Este es el archivo que se acaba de generar, en donde vemos la información del comprobante, vemos la fecha, serie y folio del comprobante, el tipo de comprobante, ingreso, egreso, traslado, el emisor, vemos el subtotal, si hubiera importes de descuento nos aparecerían aquí, el IVA, si hubiera retenciones de IVA, impuestos sobre hospedaje, TUAS, el total del documento, IEPS, el IVA a las diferentes tasas que se hubiera grabado, la versión del comprobante con la que fue generada, la información con respecto a la forma de pago, método de pago, cuenta de pago, si hubo algún motivo de descuento, moneda, y por último, una descripción del contenido del XML. Esto me permite, el contener aquí las descripciones, me permite realizar ciertas búsquedas de información dentro de mi visor de comprobantes. Por ejemplo, yo aquí le podría decir, búscame donde hayamos adquirido algún, por ejemplo, Bonafont, probablemente en esa fecha no me aparece. Vamos a buscarla en otra fecha en particular. Bueno, seleccioné varias fechas por lo que se fue varios años hacia atrás, pero aquí veo que tengo de Walmart un comprobante. Le voy a dar doble clic para ver únicamente los comprobantes de Walmart. Ahí estamos visualizando cuál es el comprobante que tiene Bonafont y a partir de aquí podemos visualizar el XML para encontrar, en este caso, el texto de interés. De igual forma, esto es muy útil porque yo puedo localizar en una factura mis números de serie. Si estoy buscando en qué fecha compré un determinado producto, o no recuerdo si el año pasado o en este año, en qué mes, en qué periodo, en qué día compré un artículo en particular, puedo realizar la búsqueda. Esto me permite realizar lo que sería consultas de una forma muy sencilla, todo a través de simples clics, todo a través de simples consultas y verificando la información correspondiente. Una vez que yo tengo, por ejemplo, todos mis comprobantes de Walmart o una lista de comprobantes en particular, adicionalmente puedo realizar una validación. La validación lo que va a hacer es, va a comprobar cada uno de los comprobantes, valida la estructura del XML, valida el contenido lo que viene siendo del timbre fiscal digital,
que esté codificado a UTF-8, verifica la fecha del comprobante contra la versión del comprobante, valida el tipo de comprobante de acuerdo a los catálogos oficiales, ingresos, egresos, traslado, el método de pago de acuerdo también al catálogo que fue publicado en Diario Oficial y valida la consistencia en importes. Si alguno de estos datos fuera incorrecto, entonces la propia validación nos estaría reportando que hay algún error para que hagamos una respectiva revisión. Bien, de esta forma, entonces podríamos tener un control muy práctico y una visualización muy clara de nuestros comprobantes. Como procesos adicionales, nuestro sistema nos permite generar PDFs de un archivo en particular o de una carpeta en particular. Si yo le digo que busque una carpeta, lo que va a hacer es que de esa carpeta va a buscar todas las subcarpetas y así sucesivamente todos los niveles que tenga de carpetas hacia abajo, cualquier archivo XML que no contenga un PDF correspondiente. Y a partir de ese archivo, única y exclusivamente a los que no tienen el PDF, le va a generar el PDF correspondiente. Otros procesos adicionales nos permiten renombrar lo que serían sus archivos que actualmente usted tiene, de acuerdo a lo que viene siendo la recomendación que es RFC del emisor, serie y folio del comprobante y el UUID. Simplemente indicando la carpeta, se mete, los ordena y ya quedan ordenados sin importar la fecha en la que fueron elaborados dichos comprobantes. Como otra función adicional, tenemos la reubicación de archivos, lo cual me permite mover o copiar archivos de alguna carpeta en donde usted tenga actualmente sus comprobantes a la carpeta de archivos temporal, la cual es configurada en el sistema, en los parámetros, para que lo que usted actualmente tiene por ahí como resultado del almacenaje de varios años, lo pueda pasar de una forma muy sencilla a este programa, al organizador de Pensus de XML, que más que un organizador es un administrador de comprobantes digitales. Estamos hablando de que lo facilita, los puede visualizar, los puede consultar, puede ver reportes, puede exportar Excel, puede hacer validaciones y todo tan sencillo como a partir de la definición del origen, que son sus cuentas de correos electrónicos o bien la descarga de comprobantes a través del SAT. Repito que este sistema es multiempresa, no tiene límite de empresas o razones sociales que pueda procesar, usted puede dar de alta todas las que usted guste. Y prácticamente tampoco tiene límite de manejo de comprobantes. Su licencia es una licencia sin caducidad anual y cuenta con una garantía de actualización de 6 meses a partir de la fecha de compra. Esto quiere decir que a partir de que usted adquiere el producto, si en 6 meses el SAT cambia su página, como sucedió en el mes de marzo del 2017 pasado, y modificó la forma de manejar sus accesos y sus consultas y nos viéramos afectados a sacar una nueva versión, usted tendría derecho a una actualización sin costo.